Dios te bendiga. Vamos a compartir el tercer y último video en el cual compartimos acerca de aprender a escuchar la voz de Dios, aprender a diferenciar la voz de Dios. Si tú no has visto los videos anteriores, te invito a que los puedas revisar porque van a ser de mucha bendición a tu vida para poder definitivamente quitar esas confusiones, esas dudas que a veces se nos generan en nuestra mente cuando empezamos a escuchar a Dios, pero no sabemos si es Dios o si es nuestro pensamiento, si es alguna otra voz. Te aconsejo que puedas revisar esos videos porque estoy seguro que el Señor va a bendecirte y te podrá el Señor revelar cómo suena su voz, cómo suena cuando Él habla, cuál es el sonido de su voz, cuál es la temática de su conversación. Te invito a que puedas revisar esos videos. Y el video que vamos a hacer hoy día tiene que ver con la finalización acerca de esos mensajes, acerca de esos consejos prácticos para aprender a conocer a Dios. Una de las cosas más fundamentales en la vida del cristiano, sobre todo de aquellos que amamos al Señor y queremos servir al Señor con todo el corazón, es necesario que aprendamos a escuchar su voz, es necesario que aprendamos a diferenciar la voz de nuestro Señor, de poder conocer cuando Él nos está hablando personalmente. Vamos a continuar entonces comunicando acerca de este tema y vamos a terminar esta fase acerca de aprender a escuchar la voz de Dios. Otra de las cosas fundamentales para aprender a escuchar la voz de Dios es que debemos nosotros mantener una comunicación constante con el Señor. En el video anterior comunicábamos y hablábamos acerca de que cuando uno es honesto y sincero en su oración, Dios puede tomar incluso nuestras propias palabras para poder darse a conocer, para poder expresarse, para poder darse a conocer a Él mismo, para poder comunicarse con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es un ser todopoderoso, Dios es un ser sobrenatural. Y a veces nosotros al andar en la carne o al ser hombres de carne y hueso, no podemos conocer totalmente cómo suena Dios cuando Él habla. Muchas veces tenemos confusiones, por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios para poder comunicarse con nosotros? Tiene que transformar su voz, por así decirlo. Él tiene que acomodar su voz para que nosotros podamos decodificar su voz, para que nosotros podamos decodificar su mensaje. Por lo que Dios emplea un lenguaje cotidiano, Dios emplea un lenguaje en el cual podamos entenderle a Él. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere comunicarse con nosotros y eso lo compartíamos en el primer y segundo video, que siempre el deseo de Dios es hablarnos. Dios sabe que cuando Él nos habla, nos bendice, nos fortalece, cuando Él nos habla, nos dirige. Dice el Salmo que lámpara es a mis pies tu palabra y la palabra de Dios es la voz de Dios, porque cada vez que Dios habla con su voz, está hablando también su palabra. Por lo tanto, todo lo que sale de la boca de Dios es nuestro guía, nuestro sustento y también es nuestro alimento. Por lo tanto, debemos siempre prestar atención a la voz de Dios, aprender a diferenciar siempre la voz de Dios, ir conociéndole constantemente. Por lo tanto, para poder conocer más efectivamente, debemos nosotros comunicarnos con Dios siempre. Lo compartíamos acerca de la oración, pero ¿cuál es la intensidad de la búsqueda de tu oración? Y es aquí donde comienza la primera parte de este tema. Yo quiero compartirte acerca de cómo uno puede aprender a conocer la voz de Dios. Para aprender a conocer la voz de Dios es necesario comunicarnos con Dios siempre. Siempre debemos estar orando, siempre debemos estar conversando con Dios, siempre debemos estarle preguntando cosas a Dios, porque Dios también las va a contestar, porque Dios después también Él va a empezar a preguntarte cosas. Cuando tú mantienes una relación con Dios, una relación de comunicación con Dios, tú puedes conocerle la voz a Dios. Si tú conversas poco con Dios, difícilmente tú le vas a conocer la voz a Dios. Si tú conversas poco con Él, si tú te relacionas poco con Dios, difícilmente vas a conocer la voz de Dios. Poníamos en el video anterior un ejemplo acerca de que si yo te llamo por teléfono, por celular, y tú no tienes mi número registrado en tu celular, si yo te llamo y no hablamos con frecuencia, tú no vas a saber que soy yo quien está conversando contigo. Pero si nos llamamos tú a mí, yo a ti constantemente, vamos a saber a través de la voz con qué persona estamos hablando. Del mismo modo sucede con Dios. Cuando tú diariamente, constantemente, todos los días, conversas con Dios, le hablas a Dios, le preguntas a Dios cualquier cosa, la voz de Dios se va a empezar a revelar a tu vida. Es así como funciona. No es que venga, tú hagas simplemente una oración
y venga la voz audible de Dios para hablarte lo que tú estás orando. No, porque una de las cosas que a Dios le interesa, atención, una de las cosas que a Dios le interesa es la persistencia. Es cuando somos perseverantes en algo que tiene que ver con Él mismo. ¿Por qué? Porque Dios quiere ver que nos esforcemos. Recordemos el pasaje tan conocido que Dios le habla a Josué cuando le dice que se esfuerce y que sea valiente. Esfuérzate, y ese es el mínimo que Dios pide, un mínimo de esfuerzo para conocerle, porque el primer paso lo ha dado Dios a Él al revelarse en nuestra vida, salvándonos, redimiéndonos y perdonando nuestros pecados. El primer paso lo dio Él. Es ahora cuando nosotros debemos esforzarnos por estar con Él, por conocerle la voz y por comunicarnos con Él, por mantener viva la relación con Dios. Si tú no te relacionas con Dios, tú no le vas a conocer la voz a Dios y todo en tu vida va a parecer lejano. Todo lo de Dios se va a retrasar en ti porque mantienes a Dios lejos de tu vida. Dios no quiere estar lejos, Dios siempre quiere estar cerca. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que podamos ser perseverantes en la relación, que podamos contribuir a la relación con Él. Y para eso debemos estar comunicándonos con Dios siempre. El apóstol Pablo dice que debemos orar sin cesar. El Señor dijo, ayunen y oren para que no entren en tentación, para que estén con el Padre. Porque para apartarnos de la tentación hay que escuchar la voz de Dios, hay que escucharle. Dios nos va a hablar cuando tenemos que dejar cosas, porque ya le conocemos la voz. No es que simplemente por orar Él nos aleje de la tentación, Él puede hacerlo. Pero ¿qué es lo que Dios quiere y desea? Él quiere hablarnos en medio de lo que nos esté pasando y Él con su voz nos va a apartar. Por lo tanto, debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Cuando la oveja está sola, oye la voz de su pastor y puede salir corriendo si viene el lobo. ¿Por qué? Porque la oveja conoce la voz de su pastor. Por lo tanto, así también nosotros debemos conocerle la voz a Dios. ¿Y cómo le conocemos la voz a Dios? Siendo perseverante en una relación de comunicación con Dios. Cuando tú te comunicas constantemente con el Señor, tú le vas a conocer la voz a Dios y va a venir la voz de Dios a tu vida para hablarte, para formarte, para corregirte, para aconsejarte, inclusive también para preguntarte cosas, porque Dios ama tener relación con nosotros. Así como tú le puedes preguntar cosas a Él, Él también te las puede preguntar a ti. Y siempre el deseo del Padre, el deseo del Señor es enseñarnos. Él siempre nos quiere dar una enseñanza. En toda conversación, el Padre siempre nos quiere enseñar porque Él quiere que podamos ir creciendo para que vivamos para su propósito. Y aquí vamos a llegar a la segunda parte acerca de la voz de Dios. Por lo tanto, la primera parte para conocerle la voz a Dios es ser perseverante. Aun cuando tú no tengas fuerzas, aun cuando tú no tengas ganas, es ahí cuando tienes que comunicarte con Dios. Debemos aprender que estar con Dios es lo mejor, que estar con Él es fundamental para nuestra vida, que no vamos a estar con Él por un compromiso, sino porque deseamos estar, porque queremos conocerle más, porque deseamos su persona, porque queremos estar más cerca de Él. No vayas a estar con Dios por un tema de compromiso. No vayas a estar con el Señor ni a hablar con Él por un tema de religión. No, porque te vas a cansar y te vas a aburrir. Tú tienes que estar con Él porque tú quieres conocerle la voz, porque tú quieres conocer su corazón, porque tú quieres estar cerca del Señor. Y cuando ese es tu deseo, la voz de Dios es más clara aún en tu vida. Quiero contarte una experiencia para pasar a la segunda parte y finalizar este video. En una oportunidad, yo estaba ministrando la adoración en la iglesia y yo había orado mucho tiempo. Como te conté en unos videos anteriores, que la primera gran oración o las muchas oraciones que hice era preguntarle a Dios y decirle que me pudiera aclarar cómo él sonaba cuando hablaba, cómo era su voz. Yo oré mucho tiempo eso. Sucedió que después, de manera sobrenatural, yo estaba ministrando la adoración en la iglesia. Estaba ministrando, no me acuerdo qué canción estábamos cantando. Era un día jueves, me recuerdo, por la tarde, y mientras que estaba cantando, siento una voz audible. Siento una voz que me habla aquí a mi oído derecho o a ti para este lado, no sé, pero a mí me habló a este lado, yo me recuerdo, y la voz que me habló era para decirle algo a alguien de la congregación. Y era una voz audible. Era una voz totalmente audible, así como tú puedes estar escuchándome. Esa voz yo escuché en aquel minuto. Y era algo para decirle algo a una persona de la congregación. Era algo, una palabra específica. Y yo la escuché
audiblemente en esa oportunidad. Era la voz de Dios hablándome audiblemente aquí a mi oído para decirle algo a alguien. Esa fue una gran experiencia que yo tuve. Y luego al final de la reunión, viene la hermana a decirme, ¿cómo tú sabías lo que estaba diciendo? ¿Por qué dijiste lo que dijiste? ¿Cómo supiste? Y yo simplemente me puse a reír. Yo le dije, fue el Señor el que está hablando. Yo escuché la voz de Dios audiblemente en esa oportunidad. Y ahí yo empecé a comprobar que cuando uno empieza a ser persistente en su oración, es constante en la búsqueda del Señor, Él empieza a revelarse. Esa fue una experiencia. Luego, cuando ha pasado el tiempo, yo escucho la voz de Dios dentro de mi corazón, en mi mente. Yo así escucho la voz de Dios constantemente. Pero en esa oportunidad yo tuve una experiencia sobrenatural donde pude escuchar una voz audible de Dios para una persona en específico. ¿Qué quiero enseñar con esto? No quiero que tú centres la atención en mi persona o algo así, sino que tú puedas ser constante en tu búsqueda con el Señor, constante en la comunicación con Dios. Por la mañana habla con Él. El amigo, cuando estás viajando, habla con Él, pregúntale cosas, adóralo. Ora ahí, cuando estés en medio de la nada en tu trabajo, conversa con Él y vas a ver cómo Dios va a empezar a revelarte, va a hablarte cosas, te va a empezar a recordar pasajes de la Escritura, si tú lees la Escritura, y te va a empezar a recordar cosas. Yo recuerdo una oportunidad, estaba trabajando en un supermercado, estaba reponiendo, me acuerdo, y de repente yo empiezo a escuchar una voz y me citaba el Salmo, y ¿hasta cuándo tú, Jehová, no saldrás con nuestros ejércitos a la guerra? Y una voz me empezó a ministrar en ese minuto y yo no tenía caso. ¿Por qué estoy escuchando esto? ¿Por qué estoy orando en este minuto? Era la voz de Dios allí ministrando, porque cuando uno está conectado con Dios y se está comunicando con Dios constantemente, Él va a revelarse. Él no puede negarse a aquel que le busca. Dice el libro de los Hebreos en el capítulo 11, dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Él te va a galardonar si tú te comunicas con Él, si tú indagas, inquieres en su persona, si tu corazón busca al Señor, Él se va a revelar y Él te va a galardonar. Y el galardón que Él da es algo sobrenatural, porque la oración es algo sobrenatural. La oración es el medio que Dios tiene para darse a conocer y revelarse más fuertemente a nuestra vida. Así que yo te aconsejo, hermano o hermana, que estés viendo esto, sé constante en tu oración. En tu oración íntima, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y Él y tu Padre que ve y también oye en lo secreto, Él también recompensa al público. Por lo tanto, quiero invitarte a que tú seas constante en la oración, constante en la búsqueda. Comunícate con Él, háblale cualquier cosa. Sé tú misma, sé tú mismo para hablarle. Y vas a ver cómo Él se va a empezar a revelar y Él va a empezar a hablarte. Te va a empezar a hablar remas. Si tú eres predicador, te va a entregar palabra a predicar. Si tú eres un hermano de intercesión, Él te va a entregar oraciones por las cuales orar. Sea cual sea el ministerio que tú tengas, la gracia que tú tengas, Dios te puede empezar a hablar. Si tú quieres que Dios dirija tu matrimonio, ve a orar, ve a comunicarte con Dios. Dios puede hablarte lo que sea. ¿Qué tú debes estudiar? Ve a preguntárselo. Él puede contestar cualquier cosa. Él desea siempre comunicarse porque Él es nuestro Padre y Él nos quiere guiar siempre a lo mejor. El Padre siempre nos va a hablar lo mejor. No te frustres cuando no suceda nada. No te frustres cuando tú de momento no escuches nada. Sigue persistiendo. En algún minuto Él va a revelar la voz. Comunícate con Él. Y si no contestas las preguntas, déjale 5 preguntas más. Y si no contestas a 5 preguntas, déjale 5 más. Hasta que Él conteste. Porque Él quiere ver nuestro esfuerzo personal. ¿Qué tanto, escucha esto, qué tanto estás dispuesta, qué tanto estás dispuesto por su voz? ¿Cuánto crees que vale escuchar la voz de Dios para tu vida? No te digo que tal vez lo puedas escuchar como la escuché yo en esa oportunidad audiblemente, sino a tu corazón, que esa es la mejor forma de escuchar la voz de Dios. En tu corazón, en tu mente, cuando Él habla internamente a tu alma, cuando Él habla a tu espíritu adentro. Yo quiero invitarte a que tú puedas pagar el precio. Tal vez el tiempo que tú estás en Netflix, el tiempo que tú estás en las redes sociales, déjalo a un lado y empieza a comunicarte con Él. Empieza a leer la Escritura. Y vas a ver cómo Él te va a hablar. Lee los salmos. Los salmos están llenos de oraciones. Lee los proverbios. Son palabra de Dios. Lee la Escritura completa. Porque Dios habla por la Escritura. Si tú quieres conocer la voz a Dios, ve a leer la Escritura. Lee la Escritura. Lee los salmos. Lee los evangelios. Lee toda la Escritura. Porque allí está la voz de Dios. Lo repito.
En la Escritura está la voz de Dios. Tú vas a estar leyendo Samuel, vas a estar leyendo el libro de Esther, puede que estés leyendo el libro de las Crónicas de los Reyes, puede que estés leyendo Apocalipsis, puede que estés leyendo el libro de los Hechos. Cualquiera sea el libro que tú estés leyendo, Dios puede tomar un pasaje de la Escritura y hablar a tu vida y tú vas a empezar a conocer la voz de Dios. Te recuerdo, en esa oportunidad que yo estaba trabajando, vino un pasaje del Salmo y empezó a inspirarme. Y yo me acuerdo que yo empecé a llorar en esa oportunidad. Yo quería clamar en ese minuto, pero era el Espíritu Santo hablando en mi corazón, sin necesidad de hacer mucho. Simplemente vino la voz de Dios en un momento determinado. Sé persistente en la búsqueda, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces vamos a terminar en esa parte para llegar a otro punto muy importante en cuanto a la voz de Dios. Otra cosa muy importante para aprender a escuchar la voz de Dios, y es algo fundamental. Lo quise dejar al último porque es lo más importante. Para que la voz de Dios se pueda clarificar en tu vida, para que la voz de Dios pueda ser lo más clara en tu vida, debes saber que tú debes siempre vivir para el propósito del Señor. Cuando tú decides vivir para el propósito del Señor, la voz de Dios se va a aclarar el doble o el triple. El propósito del Señor es importante. Cuando tus preguntas, cuando tu insistencia tiene que ver con el propósito de Dios, tiene que ver con la obra de Dios, no te quepa duda que Dios se demorará mucho menos en aclarar la voz. Pero si tú le empiezas a preguntar simplemente cosas que tienen que ver con tu vida personal, que tienen que ver con cosas no tan trascendentes como el propósito de Dios, déjame decirte que Dios se va a demorar un poco más. Pero cuando tú empiezas a preguntarle cosas que tienen que ver con Él mismo, cosas que tienen que ver con su propósito, cosas que tienen que ver con su obra, quiero decirte que más rápido, que mucho más velozmente, Dios aclarará su voz. Cuando Dios llama al profeta Samuel, le habla para darle una visión. Dice el libro de Samuel en el capítulo 3 y en el versículo 1, dice que no había visión con frecuencia y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y fue eso mismo lo que Dios le reveló a Samuel en esa oportunidad. Dios a Samuel le entregó una visión y le entregó una palabra. Por lo tanto, cuando tú estás preocupado por el propósito del Señor, estás preocupado por hacer la obra de Dios, estás preocupado por el reino de Dios, no te quepa duda alguna que la voz de Dios se aclarará más rápidamente a tu vida, porque lo que Dios vino a comunicarle al profeta Samuel era en cuanto al propósito, era en cuanto al estado de Israel, era en cuanto a la obra de Dios en Israel. Y fue en esa oportunidad cuando Dios llama a Samuel para que sea el gran profeta en Israel, el portavoz de Dios, el gran profeta Samuel, el gran profeta Samuel. Dice la Escritura, al final del capítulo 3, dice que todo Israel sabía, desde Dan hasta Berseba, que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Por qué? Porque Samuel siempre hablaba de parte de Dios, porque Samuel en la presencia aprendió a escuchar la voz a Dios. Lo que Dios le comunicaba a Samuel eran los asuntos de su propósito. No te quepa duda alguna que quizás también te dirigía la vida de Samuel en los asuntos prácticos, pero más todavía en los asuntos espirituales. Cuando tú quieres conocer la voz a Dios, empieza a preguntarle por el propósito y ahí Dios va a empezar a hablarte mucho más rápido. La voz de Dios se va a aclarar más rápidamente en tu vida cuando tú estás preocupado por las cosas espirituales, porque Dios es espíritu. Pregúntale por su propósito. Dile al Señor, ¿en qué debo servirte? ¿Cómo colaboro con el propósito? Dile al Señor, ¿en qué puedo servirte, Señor? Aclárame tu voz, enséñame a servirte, enséñame a ministrar, enséñame a orar, enséñame a predicar. Quiero hacer la obra. Quiero decirte que la voz de Dios va a venir tan rápidamente como tú no te lo puedes imaginar. ¿Por qué? Porque Dios dice, hey, no me estás preguntando acerca de tu vida cotidiana, sino estás preguntando por las cosas que me importan a mí. Te voy a revelar mi voz, te voy a galardonar, te voy a premiar porque te esforzaste, porque estás buscando las cosas del reino y no las cosas de la tierra. Busca primeramente el reino de Dios y la justicia y todo lo demás viene solo. Cuando tú estás preguntando siempre por el propósito, cómo establecer el reino, cómo vivir para el propósito, cómo contribuir para el propósito, cómo colaborar con el propósito de Dios, quiero decirte que la voz de Dios va a venir claramente a tu vida y la voz de Dios no tendrás duda en tu vida que es la voz de Dios hablando a tu vida.
que es hablando a tu corazón, que es hablando a tu alma, que es hablando a tu ser interior, que es hablando a tu espíritu, hablando contigo, hablando en tu intimidad, y tú vas a conocerle la voz a Dios. Hace un tiempo atrás yo le pregunté al Señor, Señor, yo escucho tu voz, pero ¿cómo es que los profetas te oían en aquella oportunidad? Hablando yo de Samuel, de Jeremías, de Isaías, de los grandes profetas de la antigüedad, o de los mismos apóstoles, ¿cómo ellos escuchaban tu voz? Y viene la voz de Dios y me contesta y me dice, Isaac, no es tan diferente como yo te hablo a ti. No es tanta la diferencia en cómo le hablé a Isaías, como le hablé a Jeremías, que como yo te hablo a ti. Yo pude entender que entre más búsqueda, que entre más relación tengo yo con Él, puedo conocerle la voz a Dios como lo oyeron los profetas en la antigüedad. Y no es algo simplemente que tenga que ver conmigo, sino con todo aquel que quiera conocerle la voz a Dios. Porque yo no soy más importante que tú para Dios, no. Yo no valgo más que tú para Dios, no. Claro que no. Delante del Padre, delante del Señor, todos somos iguales. Por lo tanto, del modo que yo puedo escucharle la voz a Dios, tú también puedes escucharle la voz a Dios. Y quizás mejor todavía. Porque Dios nos ama y desea tener relación y comunicación con nosotros. Por lo tanto, lo más importante en primera instancia es tener comunicación con Dios todos los días. Comunicarnos con Él, inclusive cosas cotidianas, cosas simples. Cuando tú mantienes una comunicación constante con Dios, una comunicación perseverante con Dios, de esfuerzo personal, de entrega personal, de dejar de hacer otras cosas por escucharle la voz a Dios, la voz de Dios se va a aclarar a tu vida. Y otro aspecto fundamental para escuchar la voz de Dios aún más rápidamente es indagar y buscar por las cosas acerca de su propósito. Cuando tú quieres conocerle el propósito a Dios y cuando tú quieres colaborar y servir a Dios en su iglesia, servir al Señor en el reino, cuando tú quieres ser un servidor y una servidora de Dios y quieres conocerle la voz a Dios, no te quepa duda alguna que vendrá la voz de Dios a tu vida y Él va a empezar a hablar a tu vida y te va a empezar a corregir, te va a empezar a hablar. Inclusive, quiero terminar con esta parte. Cuando yo oraba acerca de escucharle la voz a Dios, de escucharle su voz, llegó una oportunidad en que, claro, yo quería escuchar la voz de Dios, pero solamente para aspectos positivos. Solamente para cosas, por ejemplo, que tenían que ver con el servicio en la iglesia o con cosas en las cuales yo quería ser usado. Atención aquí. ¿Por qué? Porque la voz de Dios es para todo. La voz de Dios no es solamente en la cual nosotros nos podamos sentir beneficiados, sino en las cuales también podamos nosotros corregir ciertas cosas. Quiero contarte esta última experiencia que tuve con la voz de Dios, que ocurrió hace algunos años atrás. Yo había orado, quiero escuchar tu voz, enséñame tu voz, aleluya, gloria a Dios. Ya había tenido la experiencia de escuchar la voz audible, ya le había conocido la voz de Dios en cuanto a una palabra o en cuanto a una oración. Yo ya le conocía la voz a Dios en esos aspectos. Pero sucedió en una gran oportunidad por la noche, como es la mayoría de las veces en las que Dios se manifiesta en mi vida. Y estando yo durmiendo por la noche, eran quizás las 2, 3 de la mañana, ya muy tarde, yo ya queriendo dormir, al otro día tenía que trabajar. Y estando durmiendo, listo para dormir, entrando en ese como trance para poder dormir, escucho yo aquí en mi oído, levántate a orar, levántate a orar, levántate a orar. Y yo abro los ojos y, ok, no, tengo sueño, me tengo que levantar a las 6, 6:30, 7 de la mañana para entrar a trabajar. Y no quería levantarme, la verdad no quería levantarme porque ya era tarde y ya tenía sueño. Yo generalmente siempre me duermo muy tarde, pero en esa oportunidad ya quería dormir porque el otro día tenía que trabajar. Entonces durmiendo allí empiezo a escuchar una voz que me decía, Isaac, levántate a orar, levántate a orar. Levántate a orar, levántate a orar, levántate a orar. Como un disco rayado. Como una radio que alguien está transmitiendo y no deja de hablar, no deja de hablar, no deja de hablar. Levántate a orar, levántate a orar, levántate a orar. Levántate a orar, levántate a orar, levántate a orar. Tal cual, así mismo como te lo estoy diciendo. Levántate a orar, levántate a orar, levántate a orar.
Y no me levanté a orar en esa oportunidad, pero era una voz que no me dejó dormir en mucho tiempo, en mucho rato, no me dejó dormir. Y me quedé dormido. Y fue a trabajar normal, después volví otra vez, por la noche otra vez, queriendo dormir. La voz me decía, levántate a orar, 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 levántate a orar. Y me dijo eso 100 veces, como un disco rayado. Yo entendí qué es lo que Dios estaba queriendo decirme con eso. Que la voz de Dios no es solamente para las cosas que a ti te convengan, que no simplemente son las cosas en las cuales tú, tal vez entre comillas, te puedes sentir beneficiado. Oh, yo quiero servir al Señor en esto, me dijo esto, me reveló esto otro, tuve esta experiencia, esto otro. Wow, la voz de Dios, sí, aleluya. La voz de Dios también te va a decir lo que tú no tienes que hacer. Lo repito, la voz de Dios también te va a decir lo que tú no quieres hacer. Porque la voz de Dios es para todo. Porque el Padre nos dice lo que tenemos que hacer, pero también nos dice lo que no tenemos que hacer. Nos dice lo que queremos hacer y nos dice también lo que no queremos hacer. El Padre los conoce. Quiero decirte que la voz de Dios lo vale todo. La voz de Dios lo vale todo. Pero no puedo yo simplemente pagar un precio para yo ser beneficiado con la voz de Dios. Porque escucho la voz de Dios para todo. Porque la voz de Dios es para toda área de nuestra vida. Cuando Él nos diga, levántate a orar, hay que ir a orar. Cuando Él nos dice, hay que leer la Escritura, hay que leer la Escritura. Cuando Él nos dice, hay que congregarse, hay que congregarse. Cuando Él nos dice, evangeliza, predica, eso es lo que hay que hacer. Cuando Él nos dice, esto está mal, eso sí está mal, hay que cambiarlo. Porque la voz de Dios es para todo. Inclusive para ciertas cosas en las cuales uno no va a estar de acuerdo con Él. Quiero decirte que yo en muchas cosas no estoy de acuerdo con Dios. Claro que no. Pero cuando Él manda, cuando la voz ya vino, ya no puedo volver atrás. Yo ya no puedo hacer como que no escucho la voz. No puedo hacerme el sordo. En esa oportunidad yo me hice el sordo. Pero después me levanté a orar. Y lo hice muchas veces después por la noche. Y quiero decirte que después de esa experiencia por la noche, vinieron muchas más en la oración. La oración es un hermoso lugar. Si tú lo descubres, si tú descubres lo que hay en la oración, tú nunca vas a querer dejar la oración. Nunca vas a querer dejar de comunicarte con Dios. Te quiero invitar a que tú puedas ser persistente en la oración, preguntarle a Dios las cosas que tienen que ver con su propósito y con la obra, con el reino. Que tengas que preguntarle a Él por todas las áreas de tu vida. Inclusive Él te va a empezar a hablar por las cosas que tú no quieres hacer. Esas también te las va a decir. Porque la voz de Dios es para todo. La voz de Dios nos ilumina, nos habla. La voz de Dios nos aconseja, nos consuela. ¿Cuántas veces ha venido una palabra a consolar a mi vida? Muchas veces. La voz de Dios lo vale todo, porque Él lo vale todo. Quiero invitarte, tal vez hay muchas más herramientas en las cuales tú puedas conocer la voz de Dios, pero estas que yo he comunicado en estos 3 videos son las que a mí me han servido para conocerle la voz a Dios. Solo es practicar la oración, es vivir la oración, comunicación con Dios, estar preocupado por las cosas que a Él le importan. Por lo tanto, vayamos madurando y creciendo. Pregúntale a Dios todas las cosas y Él te va a hacer crecer y Él te va a hacer entender las cosas que para Él son más importantes, que son más trascendentes en la vida y sobre todo en su propósito. Amén. Que Dios te bendiga. Y vamos luego a compartir otro tipo de mensaje en el cual ya hemos estado preparando para poder seguir bendiciendo a la iglesia del Señor. Que Dios te bendiga. Bendiciones.